Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Rey Santo Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por tu amor, Rey Santo Señor. Gracias te damos, Rey Santo Señor, por tu bondad para con nosotros, Señor, que extendiste tu mano, Señor, viéndonos, Señor, bendito Dios, en la situación que no podíamos salir, Señor, del pecado, de la muerte, Rey. Y extendiste tu mano de misericordia y enviaste a tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor Jesús, por esa obra preciosa de redención, pero aún también esa obra preciosa, Señor, que haces en nosotros por medio del Santo Espíritu de Dios, para que seamos réplicas tuyas. Gracias porque nos creaste, Señor, y nos dijiste, Señor, que nos hacías a imagen y semejanza tuya, Señor, para que pudiéramos así, de esa misma forma, Señor, adorarte y exaltarte, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Eres precioso, Señor, porque nos hiciste, Señor, con todos los detalles, Rey Santo, Señor. Con todo aquello, Señor, lo pensaste muy bien, Rey, para poder, Señor, adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Colocamos, Señor, este tiempo de tu palabra, Señor, para que seas instruyéndonos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que nos enseñes, para que nos edifiques, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Enséñanos, Señor, aún a adorarte cada vez más y más en espíritu y en verdad, Señor, porque tú buscas esos adoradores. Te bendecimos, Rey, y te exaltamos, Señor, y quedamos, Señor, en tus manos para que seas tú por medio de tu palabra, Señor, guiándonos a toda verdad, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz y soy de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva. A su servicio para ustedes. Sean bendecidos. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de esa adoración en espíritu y en verdad, y hoy tendríamos la tercera parte de lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Y hemos tomado la parte cuando el Señor se encuentra con la samaritana, ahí en Juan capítulo 4, versículo desde, nosotros podríamos decirlo que desde el 1, donde el Señor va a Samaria, ¿sí? Y donde ahí está la mujer samaritana sacando agua y el Señor le pide de beber. Y entonces ella dice algo bien importante que nosotros igualmente debemos de entender. Dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces podemos ver que había una situación. ¿Por qué los samaritanos no se trataban con los judíos? Había muchas situaciones y ella habla algunas, ¿no? Ella habla unas cosas, dice, nosotros decimos que es en este monte, en el monte de Gerizim. Para ellos ese monte es sagrado, ¿sí? El monte de Gerizim. Y en ese monte, pues ellos creen que es el centro de la tierra, y aunque era el lugar donde se debió de haber construido el templo. Entonces, y hay unas discordias porque el Señor le dice que no se tratan, no se llevan entre sí,
porque los samaritanos también son de sangre israelita, son israelitas y con una mezcla, ¿sí? Hay una mezcla racial porque los asirios tomaron esos lugares también, ¿sí? Y fueron deportados los israelitas y digámosle que por eso se habla de que las 10 tribus de las 10 tribus de Israel desaparecieron porque a ellos se los llevaron cautivos y nunca más volvieron, ¿sí? O sea que están esparcidos, pero los que quedaron allí, entonces vinieron asirios y se asentaron allí, entonces es una mezcla racial. Y por eso se habla igualmente, hay situaciones de que los samaritanos solamente toman la Torá como, o sea, los 5 libros de la Biblia como suyos, pero los han alterado mucho, ¿sí? Y entonces pues ellos dicen que esa es la verdadera Torá, porque ellos fueron los que se quedaron en esa tierra cuando al pueblo, a Judá, los judíos fueron deportados a Babilonia. Entonces ellos dicen que ellos tienen lo real, que ellos tienen lo verdadero. Entonces pues hay ciertas cosas que ellos hablan y por eso dice que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ese es el diálogo que ellos empiezan a hablar. Y pues de esto hemos estado hablando, de ese diálogo, y algo importante que nosotros hablábamos en el punto 2, en el tema número 2, cuando el Señor le dice a la samaritana, le dijo: ve y trae a tu marido y ven acá. Respondió la samaritana y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, en la adoración es bien importante que la parte de la santidad, la parte de la moralidad de la persona, la parte que la persona entregue su vida completamente al Señor, y eso es uno de los instrumentos, uno de los, por decirlo así, de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta para una verdadera adoración donde no haya el pecado, ¿sí? Que nuestras vestiduras estén limpias, ¿sí? Entonces, igualmente dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde debe ser adorado. Y entonces pues ya lo hablábamos de que no iba a ser ni allá en Jerusalén, ni iba a ser en Jericín, sino que se iba a hacer una adoración en espíritu y en verdad, ¿sí? Y entonces el Señor le dice en el versículo 21, dice: Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea que no iba a ser un lugar determinado, sino que iba a ser en espíritu, porque se pedía, ¿sí? Anteriormente se pedía que que el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén a las fiestas. Por ejemplo, lo que era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Eran tres fiestas que el Señor les pedía que deberían de ir a Jerusalén, ir al templo. Entonces, los judíos, por eso ellos y el pueblo de Israel viajaba, ¿sí? a esa parte de Jerusalén, y ahí vemos en la historia del Señor Jesús cuando él se les pierde, por decirlo así, a José y a María, y no lo encuentran, y lo encuentran es en el templo, y él tenía sus 12 años. Eran los viajes que ellos hacían y que el Señor pedía en la ley de que tenían que ir a esas fiestas. Eran 3 fiestas que eran muy importantes. Entonces nosotros podemos ver que el Señor le está diciendo que ya no va a ser en ese lugar, ni en este monte, o sea en Jericín, ni
ni tampoco en Jerusalén. Entonces, en el 21, en el 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, pues ellos tenían ciertos rituales gentiles, por decirlo así, y por eso el Señor le decía, usted no adora lo que realmente, o sea, nosotros sabemos lo que adoramos porque lo conocemos. De esto estamos hablando, del conocimiento del Señor para así también adorarlo. Entonces el Señor dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y cuando el Señor ya les declara, más la hora viene y ahora es. O sea, le está diciendo desde ahora en adelante. ¿Sí? La hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vamos a seguir tocando algunas cosas que son importantes, porque el Señor está diciendo en el versículo 24, nos dice que nosotros debemos de adorarle en espíritu y en verdad, y que es necesario que adoren. Entonces, nosotros debemos de igualmente tener en cuenta, hermanos, que el Señor dejó ese mandamiento, ¿cierto? De que no tendremos dioses delante de Él. Estoy leyendo Éxodos 20, ¿sí? El versículo 3 es el primer mandamiento que el Señor les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, por decirlo así, como Baal Mamón, que es el dios dinero, ¿sí? Baal Berit, que es el dios de pactos, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vemos ahora en la iglesia, el dios de pactos, ¿sí? Entonces ese es Baal Berit. Y Baal Mamón, que es el dios dinero. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Entonces podemos también tener un dios diferente. Por ejemplo, amar a nuestra madre, a nuestros hijos más que a Dios. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Sí, aquí ya nos está hablando algo bien importante, porque dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, estos dos mandamientos tienen que ver mucho con lo que es la adoración. ¿Por qué? Porque el Señor no permite que nada se haga y que lo represente a Él. Si nosotros miramos en Isaías 40:18, nos dice Isaías, ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Entonces él está diciendo, el Señor está diciendo, no hay nada, no hay ninguna figura que me pueda a mí representar. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿sí? Y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, esto es, hermano, algo que si nosotros miramos en Génesis capítulo 2, versículo 7, el Señor nos hizo a nosotros, así como Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Asimismo, el Señor nos constituyó en una forma tripartita o tricomoda, ¿sí? ¿Para qué? O sea, para que nosotros pudiéramos adorarlo. En el versículo 7 de Génesis 2 nos dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, ese es el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es el soplo, es el ruaj,
o sea, el Espíritu de Dios en nuestras vidas y nos dio vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esta es nuestra alma. Lo podemos ver en esta versión que en la Biblia de las Américas, el versículo 7 nos dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser, o sea, un alma viviente. Entonces aquí nos hace la salvedad de que fue un alma viviente, o sea, sopló el ruaj, o sea, soplo quiere decir ruaj, viento, ¿sí? Y le dio aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Entonces, estas tres áreas de nuestro ser, hermano, el espíritu es en el cual nosotros vamos a adorar. De esta forma vamos a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque su naturaleza es espíritu y entonces Él nos equipó, por decirlo así, nos dio de su espíritu para que nosotros pudiéramos, ¿sí?, interactuar con Él espiritualmente. Y si nosotros vemos a Adán y a Eva en el huerto, entonces ellos eran seres espirituales, o sea, un alma y un espíritu en el cuerpo, ¿sí? Ellos eran seres espirituales, ellos eran espirituales, ¿sí? Y podían comunicarse con Dios, ¿sí?, de una forma muy natural, antes de que cayeran el hombre y la mujer. Y si nosotros vemos, por ejemplo, Adán, el Señor se paseaba sobre el huerto y hablaba con Dios, ¿sí? Dios hablaba con Adán y, por ejemplo, al colocarle, el Señor le dice: labra y cuida el huerto. Y también le dice: colócale los nombres a los animales. Entonces era una forma donde había una comunicación. Y imagínense Adán colocándole nombre a todos los animales, ¿sí? Y es cuando el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos ver la condición en que era el hombre, ¿sí? La condición que tenía el hombre, tanto así que cuando le da la mujer la ayuda idónea, hasta él profetiza, ¿sí? Y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es precioso, hermano, de la condición del hombre en el huerto, ¿sí?, de Edén, en lo que no tenía pecado, no había caído. Y entonces es algo que el Señor nos da de su espíritu para que nosotros nos comuniquemos con Él, ¿sí? Entonces, por decirlo así, no tenemos excusa. Pero hay algo bien importante, hermanos, que el Señor mismo nos habla en Romanos. En Romanos nos habla el Señor algo que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que la condición del hombre, ¿sí? Y, por ejemplo, pues lo hemos visto en las partes de lo que es lo lineal de Dios, ¿sí?, lo profético lineal de Dios que está escrito, pero nosotros podemos ver, por ejemplo, en Romanos 1:25 nos dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí nosotros vemos que en la caída se pierde esa relación con Dios, y entonces lo que dice aquí, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y es muy tremendo porque dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, por eso es que Dios entrega al hombre en esas condiciones. ¿Por qué? Porque Él dio todos los recursos. El Señor dio todos los recursos para que nosotros tuviéramos esa comunión y esa adoración en espíritu y en verdad. Entonces,
por eso el Señor prohíbe, por decirlo así, da un mandamiento de no hacer imágenes ni de semejanzas de nada lo que está en la tierra, ¿sí? Esto nosotros debemos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor pide es una adoración en espíritu y en verdad. Y entonces, si nosotros hacemos una adoración espiritual con imágenes y todo ello, entonces estamos faltando al mandamiento. Y entonces es como decir, cuando el Señor le pregunta a la samaritana, ve y trae a tu marido y ven acá. O sea, yo no estoy teniendo ese marido que es Cristo Jesús, porque es bien importante, porque le dice, no tengo marido. Y se bien has contestado que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido, o sea que van 6. El 7º marido es el Señor Jesucristo para la iglesia, para la mujer, en el sentido iglesia como mujer. O sea que la iglesia está conformada de los varones y de las mujeres y que andan en espíritu y en verdad. Entonces es importante porque el Señor habla en Santiago, y en Santiago le está hablando a la iglesia y le dice que la amistad, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermanos, si el Señor le está diciendo, ve y trae tu marido, y no tengo marido, ¿sí? Entonces podemos ver que nosotros podemos estar faltando al mandamiento, ¿sí? Porque es algo bien importante que el Señor está diciendo aquí. Él busca adoradores, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es bien precioso y nosotros lo podemos entender porque somos hijos, ¿sí? Entonces nosotros hablamos al Padre, pero hay otras personas que no son hijos. Mire, hermanos, cuando nosotros evangelizamos, a nosotros nos dicen, las personas nos hablan a nosotros de que todos somos hijos de Dios. No, estamos en un error. Todos somos creación de Dios, sí, pero no todos somos hijos. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra a nosotros, ¿sí?, que nosotros, ¿sí?, dice, mas a todos los que lo recibieron, Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es solamente creer en Cristo Jesús, uno que está ya colgado en la cruz, o uno que murió por nuestros pecados, no es suficiente, ¿sí? Hay que recibirlo. Y ese recibimiento es un recibimiento espiritual y es un recibimiento que lo hace el Padre mismo. El Padre mismo nos lleva a Cristo, porque el Señor Jesús dice en Juan 6, nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea que yo voy a Cristo, pero es porque el Padre me ha traído a Cristo. Entonces dice aquí en el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que para ser hijos de Dios, o sea, usted y yo tenemos hijos y nosotros engendramos esos hijos, ¿sí?, en nuestras esposas. Engendramos ese hijo, pero resulta que para ser hijo de Dios, pues es el que tiene que engendrar. Es Él el que tiene que engendrar, no somos nosotros por nuestra misma voluntad, no, porque dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios es el que hace eso posible en nuestras vidas. Si nosotros miramos en Juan capítulo 3, el Nicodemo, el fariseo, el maestro de la palabra,
Él va donde el Señor Jesús, va de noche, ¿sí? Está de noche, va de noche, para que no lo vean, porque tiene sus razones, pero inclusive el Señor le dice en el versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que ese nacimiento de nuevo es ese nacimiento de ser hijo de Dios, y eso es dado por el Padre. Y entonces cuando nosotros nacemos de nuevo tenemos la condición de ver el reino. Nos lo dice allí en Juan 3:3. O sea, si yo nazco de nuevo puedo ver el reino, pero no puedo entrar. Tengo que seguir trabajando, no me puedo quedar sentado en una silla, hermano. Tengo que hacer obra, porque dice la fe sin obras es muerta. Entonces tengo que hacer algo que el Señor, para lo cual Él me creó, para lo cual Él me escogió, para lo cual Él me llevó a Cristo, para lo cual Cristo murió por mí, para lo cual me sellaron con el Espíritu Santo. Esta es la condición de un hijo. Y dice la palabra en Romanos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, esto es algo que es bien delicado, mis hermanos, porque nosotros podemos tener muchos años, óigalo bien, pues nosotros podemos tener muchos años caminando en Cristo Jesús, ¿sí? Leyendo Biblia, yendo a la iglesia y todo ello, y no somos hijos de Dios todavía. ¿Por qué? Porque no nos han engendrado. El Padre no nos ha engendrado. Entonces, si nosotros miramos en Romanos capítulo 8, el versículo 13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que es el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, que nosotros hacemos morir las obras de la carne. Entonces es interesante, hermano, porque si yo no tengo vida en Cristo Jesús, ¿sí? No se ha vivificado mi espíritu para esa relación, porque es que dice, el Padre busca adoradores. O sea que si es el Padre, está buscando hijos, pero hijos que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, el Padre está buscando a sus hijos adoradores, a los que los hizo, ¿sí? Teniendo un espíritu, y que cuando Cristo Jesús nos perdona nuestros pecados, y cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, nos es vivificado nuestro espíritu para que nosotros tengamos otra vez esa relación con Dios Padre, porque somos hijos en ese momento. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces es un caminar, porque sí hay muchos hijos, pero todavía hacen lo que ellos quieren, ¿sí? Todavía se comportan independientemente de Dios, ¿sí? Y entonces en el versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Esto es adoración, Abba Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, importantísimo que usted le pueda decir al Señor, Señor, confírmame que soy hijo. Confírmame, Señor, que soy hijo. Una de las confirmaciones de que sos hijo de Dios es que sos bautizado en el Espíritu Santo, y que en ese bautismo en Espíritu Santo se despliegan los dones espirituales en tu vida. Entonces puedes tener esa certeza de que sos hijo de Dios. Pero si aún no has sido bautizado en Espíritu Santo, dile al Señor que necesitas que te confirme, ¿sí?, de que eres hijo de Dios. Hemos tenido muchas experiencias, hermanos,
de personas que han ido a la iglesia, que hay veces todo el pecado se enseñorea de ellos, van a la iglesia, leen, oran, todo eso, ¿sí? Cantan al Señor, pero no han nacido de nuevo. Entonces el Señor allí en Juan 3:5 le dice a Nicodemo, primero le dice que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino, y después le dice, respondió Jesús, y de cierto te digo, que el que no naciere del agua, o sea, el caminar en la palabra de Dios, en que esa palabra, o en que uno ame la palabra de Dios, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, o sea, el vivir en el Espíritu, el ser lleno espiritualmente, no puede entrar en el reino de Dios. Si nosotros miramos, hermano, en Gálatas nos habla a nosotros sobre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y si nosotros vemos, hermano, en Gálatas nos está diciendo que los que practican todas esas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso es que el Señor está diciendo que tengo que vivir en el Espíritu. Tengo que adorar en el Espíritu. Tengo que andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, de cierto te digo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Nazco del Espíritu por medio de lo que es el bautismo en Espíritu Santo, el vivir en el Espíritu, ¿sí? Porque el Señor dice que el Padre a los que lo pidan se los dará, porque que Padre, nosotros, si nuestros hijos nos piden algo, no le damos lo que queremos, asimismo el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús bautiza en Espíritu Santo. Entonces dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, el ruaj, ¿sí? O sea, el Espíritu. El viento sopla donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y me recuerda mucho, hermano, a este varón de Dios, ahí en Hechos de los Apóstoles. Precioso cómo el Señor utiliza a este varón, a Felipe, en Samaria predicando. El Señor lo lleva a que vaya a donde el eunuco etíope. El Espíritu Santo le dice que se acerque a ese carro. Un ángel le dice que váyase por ese camino. Y Felipe lo bautiza. Sí, le comparte la palabra, lo bautiza. Y después es arrebatado y es llevado a otro lugar. Esto es, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, nosotros estamos quizás practicando, hermanos, quizás estamos practicando el caminar en el Espíritu, en vivir en el Espíritu. Quizás estamos haciendo todo lo posible, ¿sí? Y es importantísimo eso, hermano, de dejar a un lado las obras de la carne, crucificarlas y poder decir, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es importante, hermano,
Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, no he querido todavía tocar la alabanza, la adoración, la música. Todavía no he querido tocar eso porque quiero que entendamos que lo primordial es esto, ¿sí? Lo primordial para nuestro Padre, como nosotros, como hijos, y que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el Señor se lo dijo a la samaritana, ¿sí? El Señor se lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dijo? Porque le dijo: ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí lo sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces le está diciendo, le está hablando de salvación. Por eso la samaritana dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y el Señor se le manifiesta a ella y le dice: yo soy el que habla contigo. Esta mujer es salva. Dice: la salvación viene de los judíos. Y por eso Él dice, entonces seguidamente Él dice: el Padre busca adoradores. El Padre no está diciendo Dios busca adoradores. No está diciendo eso, mi hermano. Está diciendo el Padre, porque es una relación, ¿sí? De padre a hijo, de hijo a padre. Entonces, esto lo tenemos que tener bien en cuenta, hermanos. Y la samaritana le dice algo que entonces nosotros también debemos de tener en cuenta en la adoración. ¿Por qué? Porque ella le dijo: los judíos no se la llevan, ¿sí? Los judíos no se la llevan con los samaritanos. Los samaritanos no se las llevan. O sea que había una discordia, ¿sí? En el versículo 9, la samaritana se lo dice claramente, ¿sí? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos, ¿sí?, y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ¿cómo yo puedo adorar? Lo hablamos anteriormente en Primera de Juan, hermanos. Lo hablamos anteriormente en Primera de Juan. Lo que el Señor dice: el que aborrece a su hermano, ¿sí? Entonces, ¿de qué parte está adorando? ¿Cómo va a poder adorar? ¿Sí? ¿Cómo va a poder adorar si Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El que dice que no le conoce, ¿sí? Si yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, aquí la samaritana, o sea, y esto es algo que era de mucho tiempo, ¿sí? Porque hasta aún el Señor dice: por camino de samaritano no vayáis. Entonces el Padre había determinado que aún el Señor Jesús fuera a ese encuentro y que Samaria fuera salva. ¿Por qué? Porque aún ya después, cuando él va, la samaritana va y le dice a los hombres allá en ese pueblo, dice: conozco un hombre que me ha dicho todas las cosas. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Tremendo. Y el Señor dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Esto es muy precioso, hermano, porque hay momentos, ¿sí?, en que debemos primeramente hacer la voluntad de Dios, que aún comerse un bocado de comida. Entonces, hermanos, esto es precioso porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y había discordia.
entre samaritanos y judíos, y la mujer se lo manifestó. ¿Cómo tú me vienes a pedir agua? ¿No ves que yo soy samaritana? Entonces, hermanos, el Señor nos habla a nosotros de un espíritu, ¿sí? Un espíritu para adoración, un espíritu recto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 y 29. Entonces, si habemos recibido, hermanos, si hemos recibido, ¿sí?, ese reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole. O sea que en el Salmo 51 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Voy a leerlo en esta versión, Nueva Traducción Viviente, y nos dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Entonces, hermanos, esto es bien interesante, que aún yo les he hablado acerca de ese fariseo y ese publicano. Y ese publicano era un pecador. ¿Por qué? Porque cobraba los impuestos, ¿sí? Y entonces el fariseo dice: Señor, tengo los diezmos, doy los diezmos, ayuno y todo ello, y no como este publicano. Y el Señor habla acerca de ello y dice: ¿Quién quedó librado? Entonces, un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Y entonces, mis hermanos, es importante que si nosotros vamos a adorar, entonces tengamos en cuenta esto, de que en nuestra vida no haya esos conflictos con otros, y tratemos de reparar todo eso, porque el Señor mismo lo dice: tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Y hemos hablado del orgullo, mis hermanos. Nosotros hemos estado hablando sobre el orgullo, y entonces en el orgullo, hermano, esto es bien precioso, todo lo que el Señor, todo lo que saca de nuestra vida, todo lo que saca de nuestro ser, al podernos dar cuenta de todo lo que hay en nuestra vida de orgullo y cómo nosotros hemos afectado a otras personas. Bendito el Señor por esa palabra, porque igualmente aún yo tuve que pedirle al Señor perdón y arrepentirme de todo lo que uno ha hecho en su forma de orgullo, que uno no lo había detectado. Entonces, mi hermano, es importantísimo que en esta adoración, ¿sí?, en esta adoración que nosotros tenemos a nuestro Dios, aún debemos de tener en cuenta que los fariseos se vestían con buenas vestiduras y todo eso, y por dentro eran tumbas, eran llenos de muerte, ¿sí?, y podredumbre. Y entonces nosotros tenemos que mirar lo exterior nuestro también, ¿sí? Algunos, hermanos, nosotros podemos mirar que creemos, ¿sí?, que la adoración a Dios, ¿sí?, puede ser por la forma
de yo arrodillarme, de estar inclinado allí, arrodillado, hermano. Pero muchas veces yo puedo estar arrodillado, pero mi espíritu no está arrodillado. Entonces hago algo exterior. El Señor les dijo, fariseos hipócritas. Y el Señor les habló a los discípulos y les dijo sobre la levadura de los saduceos, de los fariseos y aún de Herodes. Entonces esas eran unas enseñanzas, mis hermanos. Entonces a nosotros nos han podido enseñar que con las manos levantadas es que se debe de adorar. Para orar es arrodillado, porque el Señor dice esto, ¿sí? Y entonces el Señor no está mirando lo exterior nuestro, hermano, ni mira el lugar donde nosotros vayamos, porque todo esto tiene que ver con lo externo, ¿sí? Ni mira, ¿sí? Ni mira el lugar de adoración que sea solamente es que en mi cuarto es donde ahí yo debo de adorar. No, o es que es en el templo. El templo fue destruido hace rato. No, pues la iglesia. No, pero es que no es el lugar. Es mi espíritu, es mi ser. Lo exterior, hermano, el Señor no cuenta eso, porque Él busca es adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ni estar arrodillados y mi espíritu parado. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, importantísimo aún también que levantar las manos y que empezar a danzar y todas esas cosas, ¿sí? El Señor busca es adoradores en espíritu y en verdad. Lo demás, hermano, lo demás que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, lo que hagamos, el Señor busca primeramente es la conexión espiritual. Óigalo bien. Y por eso está el mandamiento, ¿sí? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento tiene que ver, dice, Jesús respondió y dijo, porque le preguntaron acerca del primer mandamiento, y dice, está en Marcos 12, 29, Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, cuando el Señor nos está hablando de que Él busca es adoradores en espíritu y en verdad, entonces nos está hablando es de nuestra condición espiritual, de nuestra condición de nuestra alma, de la condición de nuestro corazón, de la condición de nuestra mente, porque esto lo conforma nuestro ser espiritual, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Entonces, hermano, importantísimo que yo debo de primeramente estar, ¿sí? Estar unido al Señor en estas áreas, porque, hermano, ¿qué dice Isaías? Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han enseñado. Entonces vemos, hermano, nuevamente hablamos de que el Señor les habla de que ellos invalidaban el mandamiento por una tradición, ¿sí? Entonces el Señor, o sea, nosotros debemos de tener en cuenta esto, hermano,
que el Señor, para el Señor es importante, ¿sí?, que nosotros, ¿sí?, lo podamos adorar y que, como dice Isaías, dice aquí que su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, hermano, si el Señor nos está diciendo aquí en Marcos 12, nos está diciendo que debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y después dice con todas nuestras fuerzas. Entonces esto es lo espiritual y estamos hablando de amor, pero para yo adorar necesito amar, ¿sí? Entonces, hermano, importantísimo que hay muchos lugares donde se fija mucho en el vestir, en la forma de que se lleva el cabello, ¿sí?, el maquillaje, ¿sí? Y yo llegué a ver en un lugar, ¿sí?, donde los hombres las tenían era una fila de hombres y una fila de mujeres. Entonces yo dije, Dios mío, tan tremendo, ¿hasta dónde puede haber llegado todo esto? ¿Sí? Pero para el Señor, hermano, para el Señor la adoración es en espíritu y es en verdad, ¿sí? Entonces, como usted se sienta más cómodo en ir a adorar al Señor, como usted se sienta más cómodo, adórele al Señor. No es que tenga que ser de rodillas, aún no tiene que ser que tenga que estar repitiendo cosas. No, hermano, porque el Señor mismo nos habló de que esas repeticiones no servían, ¿sí? Entonces, la adoración verdadera, hermano, es la respuesta de nuestro espíritu, ¿sí?, al Espíritu de Dios. Y es bien importante porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, como lo leímos, ¿sí?, en Romanos 8. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, ¿sí?, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, importantísimo, hermano, porque la adoración, ¿sí?, tiene que ver primeramente con nosotros y cómo fuimos nosotros conformados. Y nos dieron un espíritu, murió en el pecado, sí, pero cuando nos vivificaron, cuando nos dieron vida, cuando fuimos hijos de Dios, nos vivificaron nuestro espíritu y tuvimos otra vez nuevamente la relación con Dios y volvimos a amistad con Dios, hermano. O sea, y esa amistad, ¿sí?, se constituyó en una relación de padre a hijo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo de Dios es el que nos permite, ¿sí?, el que nos ayuda, porque aún aquí en Romanos mismo nos dice que el Espíritu gime con gemidos indecibles, ¿sí? Nos dice aquí en el 23, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, o sea, el Espíritu Santo de Dios, sí, esperando la adopción, pero aún dice que el Espíritu Santo gime, ¿sí?, gime con gemidos indecibles, ¿sí?, delante del Padre. Tenemos
dos intercesores, a Cristo Jesús a la diestra del Padre y el Espíritu Santo, hermano, que gime con gemidos indecibles. Y el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, el que nos dejaron para prepararnos para que seamos réplicas de Cristo, como lo dice ahí en Romanos, ¿sí? Nos dice que, importantísimo, que dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Precioso esto, hermanos. Y todo esto es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. ¿Sí? El Espíritu Santo escudriña los corazones y sabe nuestras intenciones. Dice Efesios 2:18, nos dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por medio de un mismo Espíritu al Padre. Esto es precioso porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, hermanos, porque orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu sí gime con gemidos indecibles. Y precioso porque en Romanos, ahí en Romanos 8:5 nos dice, 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez tengamos temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahí en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Óigalo bien, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Esto es lo que el Señor nos equipa. Aparte de que tenemos el Espíritu, espíritu, alma y cuerpo, aparte de ello nos vivificó nuestro espíritu y volvimos a tener esa relación con Dios. O sea, y esa relación fue de padre a hijo y de hijo a padre. Y entonces aún nos equipan con el Espíritu Santo, nos sellan con el Espíritu Santo para que podamos aún adorar en espíritu y en verdad. Esto es precioso, hermano. Y entonces Dios es espíritu y entonces Él busca esos adoradores en espíritu y en verdad. Y entonces debemos de involucrar, ¿sí? Debemos de involucrar, así como nos lo dice en Marcos 12, debemos de involucrar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Y entonces cuando hablamos de que debemos de involucrar nuestra mente, es nuestra mente racional. ¿Sabe una cosa, hermanos? Uno hay veces ora y se distrae y se va por allá. Y después, ay, ¿verdad que estoy orando? O uno está cantando al Señor y uno ya se sabe la canción y es una repetición de una repetidera. Entonces uno está cantando la canción y como ya uno se la sabe, la está cantando y uno está pensando en otra cosa. Entonces, hermano, debemos de trabajar, ¿sí? Debemos de trabajar en nuestra mente de cómo es que nosotros estamos adorando, ¿sí? Debemos de mirar cómo estamos adorando, debemos de trabajar porque debe ser en espíritu y en verdad, y entonces nuestra mente está ahí en ese trabajo. Está el corazón contrito y humillado, está nuestra alma y está nuestra mente. Entonces debemos de tener en cuenta de cómo es que estamos adorando y que nuestra mente también debe estar involucrada en la adoración. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, el mandamiento nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que nos dijo el Señor y entonces así lo deberemos de hacer,
¿sí? Que nuestra mente esté involucrada en la adoración. No que es una canción que me la sé de memoria y nomás hago que repetir y repetir. No, debo de tener entendimiento. Yo me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana y empecé a cantar cuando en la iglesia decían, te amo, Señor, con todo mi corazón. Y yo le decía al Señor, Señor, yo no te amo. Señor, yo no siento que te amo. Y empezó esa relación con el Señor, porque yo le dije, Señor, yo no siento que te ame. Y yo estoy cantando esa canción, pero es mentiras. Yo no sé si a usted le habrá pasado, hermano, que hay veces canta unas cosas que realmente son una mentira porque usted no las siente o usted no las hace. Entonces, importantísimo que nosotros debamos de involucrar nuestra mente. Nuestra mente, Dios es espíritu, Dios razona, Dios entiende, Dios dice, el Señor, el Padre, Él dice, me adoran, ¿sí? Como lo dice Isaías, este pueblo con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Él razona y Él entiende y Él ve realmente lo que es verdadero y lo que es mentira. Entonces el Señor dice que debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces allí también tiene que estar incluida nuestra mente, hermano, ¿sí? Entonces, en esa parte que nosotros involucramos nuestra mente, pues igualmente el Señor habla acerca de la oración. Y ahí en Mateo 6 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Aquí está lo que es el razonar, en lo que es nuestra mente. Dice, no estén como unas repeticiones. Piensa que por sus palabrerías serán oídos. Entonces nosotros podemos adorar al Señor con una alabanza, hermano, pero porque se une nuestro espíritu, nuestra mente, todo nuestro ser al Señor. Pero en otras puede ser pura palabrería, pura repetición, porque no está involucrada nuestra mente y no está involucrado nuestro corazón, ¿sí? Sino que es algo que de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces dice aquí el Señor, dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, sí, el Señor está diciendo, vosotros pues oraréis al Padre, nuestro Dios, sí. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces aquí el Señor nos está enseñando, hermano, el Señor nos está enseñando cómo es que ha de ser esa oración y esa adoración. Entonces dice, vosotros oraréis al Padre, o sea, relación Padre-Hijo, Hijo-Padre, Padre nuestro. Y es bien importante, hermano, que entonces nosotros prestemos atención a lo que estamos haciendo en la oración, en la adoración, en la intimidad. Todo esto es parte de una adoración, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo busco y lo busco para decirle, Señor, gracias. Aún esa situación de decirle gracias que salga de todo nuestro ser. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, nuestra mente es importante y entonces, como les digo, debe estar involucrada nuestra mente. ¿Por qué? Porque hay mucha distracción. Hay voces en nuestra adoración,
hay voces, hay imágenes, hay distracción. Y por eso el Señor dice, entra y cerrá la puerta. ¿Sí? Entra a tu lugar secreto, entra a tu lugar, a tu habitación y cerrá la puerta. ¿Para qué? Para que no haya distracción. Entonces, esa es parte de lo que es nuestro dominio propio. La distracción, hermano, es fuerte, ¿sí? Están los sonidos, están las voces, están las músicas, están muchas cosas. Con los oídos nosotros tenemos para distraernos. Y con nuestra vista sí que es cierto. Entonces, cuando estamos orando, cuando estamos adorando, cuando vamos a la intimidad, entonces empezamos, esto está mal puesto. Y entonces vamos y lo acomodamos. Esto por aquí y esto por allá. Entonces se volvió una distracción. Nuestra mente, o sea, es importante que tengamos ese dominio propio en todo nuestro ser. Y así como dice el salmista en el Salmo 130, él dice, alma mía, alaba al Señor. Mira cuántos beneficios hemos tenido. O sea que le está diciendo al alma, alma mía, perdón, el Salmo 103, dice, alma mía, alaba al Señor. Bendice, alma mía, a Yahvé y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea, está incluyéndolo, todo su ser. Dice, bendice, alma mía, a Yahvé, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus dolencias y tus iniquidades. Él es el que sana tus heridas. ¿Sí? Todas tus heridas, tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alma mía, adóralo. Esto es lo que tenemos que hacer. Alma mía, alaba al Señor. Importantísimo. Entonces, tener un dominio y tener un gobierno sobre nuestro ser. Importante, hermano, en la adoración. A mí me gusta hablar en lenguas, ¿sí? Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 14 nos habla de tener cuidado del hablar en lenguas y del orar en lenguas, ¿sí? A mí me gusta orar en lenguas, pero entonces el apóstol Pablo mismo dice, yo hablo muchas lenguas, ¿sí? Pero cuando voy a hablar con ustedes, hablo con entendimiento. Entonces, yo puedo, ese don espiritual del hablar en lenguas, yo lo puedo hacer con mi Señor. En la iglesia yo lo puedo hacer también, pero si yo voy a hablar en lenguas y lo hablo en voz alta, entonces el apóstol Pablo dice que debe de interpretarse esas lenguas, se ha de interpretar esas lenguas, ¿sí? Para que haya un entendimiento de lo que se está hablando. Debe haber un intérprete, y si no hay intérprete, calle. Esto ya es muy diferente del adorar en espíritu, o sea, y aún en lenguas, porque el apóstol Pablo dice que orará en el espíritu y adorará en el espíritu, cantará en el espíritu, pero también con entendimiento. Entonces depende en el lugar en que estoy. Si estoy en el altar y estoy adorando, debo adorar con entendimiento para que todo el pueblo se meta. Si hay algunas lenguas, listo, pero el Señor dice en su palabra, por medio del apóstol Pablo, dice, deben de tener un orden, ¿sí? Porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, yo muchas veces les digo a mis hermanos, adoren en espíritu, hablen sus lenguas,
¿sí? Pero entonces el apóstol Pablo dice que cuando llega una persona, ¿sí? que viene de afuera, ¿sí? Entonces debemos de entender, porque dirá que este es loco, está loco, ¿sí? Eso nos lo dice en 1 Corintios 14, el versículo 15 y 16 nos lo dice sobre todas estas cosas. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el hablar en lenguas. Yo en mi cuarto, yo adoro y oro también en lenguas y todo, y en la iglesia también lo puedo hacer, pero tengo que mirar la posición en que estoy. Si estoy como pastor y estoy orando, entonces debo orar con entendimiento para que todos puedan decir amén. Entonces, importantísimo, el hablar en lenguas es precioso porque aún dice que hablamos misterios, ¿sí? Y estamos adorando o estamos orando con el lenguaje que el Señor nos dio, ¿sí? Pero aún dice el apóstol Pablo que nuestro espíritu es edificado, pero nuestro ser queda sin entendimiento. ¿Por qué? Porque es unas lenguas que no entendemos. Pero si hay la interpretación de lenguas, si hay la interpretación de lo que hablamos, pues magnífico, hermanos. Importantísimo entonces que nosotros podamos entender todo el capítulo 14 que nos habla sobre el hablar en lenguas. Importantísimo. Y debemos de incluir también entonces en la adoración ese don espiritual que el Espíritu Santo nos dio, el de hablar en lenguas. Pero ¿cómo lo debemos de manejar? Lo debemos de manejar con entendimiento, con comprensión. No es para alardear a otros, no es para decir yo hablo en lenguas más que vos, o yo hablo en lenguas, tú no. No, en eso no, de eso no lo podemos hacer así, porque entonces es como la samaritana que le está diciendo los judíos y los samaritanos no se la llevan. Entonces el Señor está viendo la actitud de nuestro corazón, y si lo estamos haciendo de esa forma, pues estamos graves, ¿sí? Entonces, importantísimo, porque el Señor también le dijo, por eso mismo se habla de que se debe adorar, y se debe adorar con un entendimiento, porque el Señor mismo le dijo a la samaritana, nosotros sabemos lo que adoramos, ustedes no lo saben, ¿sí? Y el apóstol Pablo también allá en Atenas le dijo allá a los griegos, cuando el apóstol Pablo fue por allá, dice en el versículo 23 de Hechos de los Apóstoles capítulo 17, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Se le metió por allí, porque estaban adorando a un Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo dice, listo, vamos a coger esto. Yo les vengo a hablar de este Dios que ustedes no conocen, ¿sí? Para que lo puedan adorar con entendimiento. Entonces muchas veces, hermano, importantísimo que la palabra de Dios esté unida. Óigalo bien. La palabra de Dios esté unida a la adoración. Importantísimo. Que esa enseñanza, que la enseñanza de Dios, ¿sí? Que la lectura de la palabra de Dios, esto nos dé a conocer a ese Dios precioso que nosotros tenemos, y que así mismo lo podamos adorar. Mire, hay mucha palabra con que nosotros adoramos, con que nosotros oramos, ¿sí? Y es el conocer la palabra de Dios. Nosotros en las mañanas tenemos el grupo de oración de la iglesia, y es precioso todo lo que el Señor cada vez más hace, cada vez nos guía en la oración, cada vez nos muestra las cosas de que están sucediendo en la intercesión, nos muestran las visiones y todo eso, nos da el entendimiento, y me parece muy precioso porque una de las hermanas que lleva la oración, ella está con su Biblia, ¿sí? Y ella está orando y está leyendo la palabra muchas veces, está orando
con la palabra misma. Entonces, la adoración debe ser con un entendimiento, hermano. Y el apóstol Pablo dice al Dios no conocido. Ellos estaban adorando algo que igualmente la samaritana. Dice, el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros sí adoramos lo que conocemos. Entonces ellos sí tenían entendimiento. El Señor les dio la palabra, la escribieron los santos de Dios, estos santos hombres de Dios. La tenemos nosotros en este momento. Importantísimo, hermano, buscar la palabra de Dios, y ojalá, pues, hermano, con las versiones, digámosle, con bien, a ver, ¿cómo le puedo decir? Por ejemplo, la Reina Valera 60, sí, ella no tiene tantos errores, y, por ejemplo, estas versiones nuevas que han salido, hermano, es muy delicado estas versiones nuevas porque le roban mucho contenido a la palabra, ¿sí? Le roban mucho contenido. Y por ejemplo, Romanos 12 nos dice que nosotros debemos, óigalo bien, dice nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, debemos de renovar nuestro entendimiento, ¿sí? Y ahí nos dice, claro, nos dice que es algo mío también. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, óigalo bien, me está metiendo a mí en esta parte de renovar el entendimiento, ¿sí? Me está involucrando a mí, que yo debo de tener una parte activa en esta renovación de mi mente. En otras versiones es muy diferente, dice, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hay otras versiones que me dicen a mí, por ejemplo, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de renovadas frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencias la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. ¿Qué tal? Esto es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, y que es importante entonces en la adoración tener, ¿sí?, en cuenta lo que el Señor nos habla por medio de su palabra, y también lo que el Señor nos habla por medio de sus enseñanzas. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender entonces lo que el Señor nos quiere decir, y nos dice que nosotros podemos, hermanos, invalidar la palabra de Dios por nuestros mandamientos, por nuestras opiniones, por nuestros pensamientos. Allá, el pueblo de Israel, ellos tenían mandamientos de hombres que invalidaban el mandamiento. Por ejemplo, el Señor daba el ejemplo de honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y el que maldiga a padre o a madre muera irremisiblemente. Este es el mandamiento, ¿sí? Estoy leyendo Marcos 7, del versículo 9 en adelante. Pero vosotros decís, basta que un hombre, ¿sí?, basta que un hombre diga aún al padre o a la madre, es corbán. O sea, ¿qué quiere decir? Es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, por ejemplo, nosotros en la iglesia no tenemos esos mandamientos, ¿cierto? Lo podemos entender, pero nosotros sí tenemos argumentos, ¿sí?, que pueden invalidar
el ser un adorador en espíritu y en verdad. Entonces uno puede decir, el Señor conoce que yo estoy en pecado y todo eso, pero yo lo quiero adorar. Y a mí me gusta adorar. Y a mí me gusta cantarle al Señor, pero Él conoce que yo estoy en ese pecado. Son argumentos que no son válidos para el Señor. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta como el que construye en la arena. Allí es importante, o la palabra que cae entre pedregales. La roca es Cristo. La arena son todos los argumentos que yo tengo para construir la casa en Cristo Jesús. Y entonces el Señor también da la parábola de los pedregales, y que la raíz es de corta duración, ¿sí? Porque al llegar el sol la quema y la planta se seca. Es importante que nosotros renovemos. Aquí nos está diciendo, no nos conformemos a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a renovarlo? Por medio de la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, no tenemos ya argumentos, sino que debemos de arrepentirnos. Debemos de decirle al Señor, he estado pecando, Señor, no quiero más esto. Si nosotros vemos a Adán y a Eva no se arrepintieron. Ellos sacaron sus argumentos. La mujer que me diste, ella me dio de comer. Señor, la serpiente me engañó y comí. Entonces, son argumentos que podemos tener para seguir en nuestra condición de pecado. Y el Señor nos habla de que nosotros debemos de ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ajustados a lo que el Padre nos enseña por medio de su palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, bendito Rey, Señor. Y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos tener, bendito Rey, Señor, la palabra como aquella, Señor, forma de vida, Señor, a la cual tú, Señor, das el visto bueno, Señor. Tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Y el fundamento de esa adoración es que te conozcamos. Te conozcamos por medio de tu palabra, Señor. Te conozcamos por las vivencias que tenemos, Señor. Conozcamos, Señor, lo que tú pides, Rey Santo, Señor. Y que caminemos en obediencia a ti, Rey. Señor, gracias. Gracias y ayúdanos, Señor, a ajustar nuestra vida, Señor. A crucificar ese hombre viejo, Señor. Y poder ser esos adoradores en espíritu y en verdad, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. El Señor los bendice, mis hermanos.